Pues hoy vamos a hablar de la economía de cooperación. Y ya veis en el título que lo que estamos pensando es que puede ser una propuesta singular y además que ha surgido de aquí. No es algo que hayan desarrollado, no sé en qué think tank o en qué lugar de desarrollo de esos prestigiosos que puede haber por ahí, sino bueno, pues que ha salido de la experiencia que nosotros tenemos pues muy cerca. O sea, en Mondragón, empezando y siguiendo por todo el País Vasco, por Navarra y bueno, pues poco a poco yendo a muchos otros países. Y creemos que es algo que en este momento viene muy en línea con lo que se está necesitando a nivel general. Y bueno, pues lo que voy a intentar exponer es eso, es cómo vemos nosotros cuáles son esos contenidos de la economía de cooperación que pueden ser una aportación singular desde el País Vasco hacia el conjunto de la economía, pues con modestia, pero pensando en que realmente pueden ser aportaciones importantes, y la verdad es que estamos encontrando bastante eco a todas estas ideas que ya habéis ido comentando en anteriores ocasiones y que seguimos comentando hoy. Bueno, si estuvisteis en todas las charlas, Erastis se presentó como un cooperativista de segunda generación. Pues yo tendría que presentarme como un cooperativista de tercera generación. Yo no conocía a Arizmendiarrieta, yo entré en Laboral Kutxa en aquel momento, división empresarial, en el año 83, y sí que he tenido la suerte de trabajar pues, con todos los iniciales, con Ormachea, con Larrañaga, con Gorroñogoitia, y bueno, y con Retegui, por ejemplo, pues fue muy jefe en división empresarial. O sea que sí que he conocido de manera directa a los fundadores, no al propio Arizmendiarrieta, que solamente por referencias, pero sí es verdad que he tenido la suerte de, bueno, pues, de tener vivencias directas con los primeros que fundaron las cooperativas. Los puntos que querría tocar, pues bueno, estamos muy en petit comité, o sea que paramos donde queráis y vamos hacia aquello que os pueda resultar de más interés y allí nos paramos más. Voy a seguir bastante unas reflexiones de Javier Retegui. A Javier Retegui yo creo que le conoceréis todos y todas porque es una persona que, bueno, pues aparte de estar en división empresarial, antes en la escuela profesional, después de ser rector de la Universidad de Mondragón, también ha estado en el mundo político y ha sido consejero de Industria y creo que viceconsejero de Educación también con el gobierno vasco. O sea, es una persona que ha tenido también ese recorrido más público y, bueno, como digo, fue mi jefe directo en división empresarial. Entonces, voy a exponer bastantes expresiones que él utiliza para describir la economía de cooperación. Por eso quería citarle para que veáis la fuente de la que puede salir alguna de las informaciones. Y el último punto, ahí lo que os quería hacer énfasis es en lo primero que he empezado a decir, y es que realmente este concepto de economía de cooperación, lo mismo que lo que habéis visto sobre el modelo inclusivo participativo de empresa, sobre las ideas que se están trasladando a través de la economía de Francisco, partiendo de esto, de las reflexiones que se están haciendo y de los desarrollos que se están haciendo en la Fundación Arizmendiarrieta, creo que están muy alineadas con las necesidades y con las cosas que nos estamos encontrando como retos actuales de la economía y como retos actuales de la sociedad a los que nos estamos encontrando. Bueno, ¿cuál es el elemento inspirador? Pues el elemento inspirador son, lógicamente, las ideas de Arizmendiarrieta. La verdad es que Arizmendiarrieta era una persona
que se desmarcó muchísimo de lo que se encontró en aquel momento. Estamos hablando de que la primera cooperativa surgió en el año 57 y Laboral Kutxa, en aquel momento Caja Laboral, nació en el año 59. Claro, eran años de desarrollismo a lo bestia. Allí se trataba de crecer y el desarrollo económico se suponía que iba de la mano del desarrollo social y punto. No había más reflexiones detrás de todo eso. Claro, Arizmendiarrieta se situó de una manera muy diferente. Él lo que planteó fue, bueno, pues que las potencialidades humanas, las formas de relacionarse la empresa con la sociedad, pues tenían que ser muy en línea de lo que hoy se está demandando. Hoy nos estamos encontrando con una situación totalmente diferente que es mucho más proclive a aplicar esas ideas. En su momento Arizmendiarrieta fue un avanzado, fue una persona muy adelantada a su tiempo que yo creo que encontró algo que son respuestas a las necesidades de la sociedad de hoy, más todavía que las suyas. En su momento, aquí eran unas innovaciones que sorprendían y en este momento creo que son unas innovaciones que no nos solo sorprenden, sino que nos parece que cada vez hay que aplicarlas más. El concepto por ejemplo, del trabajador del conocimiento. En este momento, en las empresas lo que se está viendo es que las relaciones dentro de la empresa tienen que ser de una manera distinta porque las personas trabajan de una manera distinta. Este es el concepto ese de trabajador del conocimiento. Las personas en las empresas hoy ya no funcionan con el ordeno y mando, ya no funcionan de una manera jerarquizada, ya no hay esa división entre los que planifican y los que ejecutan. Esos conceptos han pasado a la historia. En este momento, la clave, por lo menos en nuestro entorno, es la calidad, es la innovación, es la aportación de las personas, es la adhesión a los objetivos que tiene la empresa y todo eso. Ya las formas de hacer anteriores, el ordeno y mando, el dividir las tareas muy bien, el decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer, pues todo eso hay que hacerlo, pero además hay que permitir a la gente que tenga mucho ámbito de decisión, hay que permitirle a la gente que se desarrolle profesionalmente, hay que preocuparse por su formación, es decir, son unas formas de actuar totalmente diferentes, las que necesitamos para que las empresas funcionen bien. Aprovechar todas las potencialidades humanas, superar las fórmulas jerárquicas, buscar la participación de las personas, pero no por buenismo, no porque creemos que eso es mejor, ¿no? Sino porque es eficaz desde el punto de vista de la empresa y es eficaz desde el punto de vista de la satisfacción de las personas también. Entonces, además, esa participación de las personas no se acaba dentro de la empresa. Las personas en este momento funcionan pues muy en línea con colaboraciones externas. Es difícil que la información se quede dentro de la empresa, sino que tiende a salir hacia afuera. La cooperación entre las empresas, entre unas empresas y otras, cada vez es más evidente que es una necesidad. También la colaboración con las instituciones. Todo ello hace que las circunstancias sean totalmente distintas a las que había hace muy poquito tiempo. Yo diría que el cambio que estamos comentando pues viene desde principios del siglo XXI. Me da la impresión de que ese boom de la colaboración, ese boom de la necesidad de colaborar de una manera distinta para conseguir eficiencia, eso a finales del siglo XX no era tan evidente y en este momento pues es algo que está muy encima de la mesa. Y las palabras que nosotros utilizamos, pues fijaros, el reto del futuro sería crear visión y vocación comunitaria en la sociedad, modificar las estructuras para que se propicie la participación, establecer vínculos de cooperación con las instituciones de las empresas y generar proyectos sociales avanzados. ¿Por qué? Pues insisto, no es por buenismo, no es
porque creamos que eso es algo que nosotros decimos que debe ser, sino porque estamos convencidos que eso es algo que es muy bueno para la eficacia y para la competitividad. Bueno, y una cita de Arizmendiarrieta es esta de no lamento sino acción, ¿no? Arizmendiarrieta también pues, vivía en una sociedad muy convulsa después de la guerra. Pues Mondragón fue un lugar, pues como todo Guipúzcoa y como todo el País Vasco, en que se sufrió mucho y hubo muchos, bueno, pues situaciones muy duras como consecuencia de la guerra, mucha gente represaliada, muchas mujeres a las que les cortaron el pelo porque sí, en fin, cosas de esas que hacen que la sociedad sufra mucho y esté muy, bueno, pues eso, muy enfrentados los unos con los otros, pues por falta de libertad, por control político, por un montón de cosas, ¿no? Y él, en esa situación, hablaba no lamento, sino acción. Él defendía pues el activismo, el hacer cosas, el que hay que buscar darle vueltas a las situaciones, ¿no? En esta situación, bueno, pues en esta situación la verdad es que cuando se habla de valores o cuando se habla de cambios en las relaciones de poder en las empresas, pues tampoco tenemos vientos de cola. Se ve que hay unas necesidades, pero tampoco hay un gran consenso sobre cuál es la solución que tiene que haber, ¿no? Nosotros nos estamos encontrando pues con algunos avances, más en unos ámbitos que en otros, pero sí es cierto que cada vez es más evidente el problema. Lo que no sé si es tan compartido es cuál es la situación. Pues el peso de esas ideas que llamamos paradigma tecnocrático o individualismo, en el sentido de poner por encima de todo la libertad del individuo, o el que, bueno, pues la persona se restrinja a su parte de derechos y no tanto a la parte también de deberes, pues eso debilitan lo que es la cohesión de la propia sociedad, ¿no? Y ante esto, bueno, pues ante esto, desde la Fundación Arizmendiarrieta, lo que decimos es que hacemos nuestra esa idea, ¿no? La verdad es que es una situación bueno, pues de contradicción, ¿no? Es cierto que en este momento aparece la necesidad de funcionar en base a red, eso lo estamos viendo de una manera bastante evidente, pero también tiene mucho peso ese otro elemento que podríamos llamar, pues esos planteamientos más individualistas, más de cada uno, que nadie entre en mi ámbito de decisión, ¿no? Entonces ese dilema entre, por un lado, la exigencia desde el punto de vista de la eficiencia de la actuación en red y, por otro lado, la demanda de esa defensa de las individualidades, de los derechos de cada una de las personas, que nadie toque mis derechos, pues chocan un poco, y es una situación que yo creo que tendrá que irse moderando o tendrá que ir llegando a unos equilibrios distintos a los que pueda haber hoy. Transformar la empresa para transformar la sociedad. Bueno, esta es otra de las citas potentes de Arizmendiarrieta, ¿no? Arizmendiarrieta es cierto que cambió la empresa. Realmente es evidente que él demostró la viabilidad de un modelo de empresa diferente, un modelo de empresa en el que los trabajadores tienen una capacidad de decisión muchísimo mayor, la organización tiene que ser una organización que mire mucho más a las personas, pero con todo ello obteniendo una eficacia y obteniendo una eficiencia incluso mayor que las empresas por capitales convencionales. Pero
su idea no terminaba ahí, su idea iba mucho más lejos. Él decía, bueno, transformar la empresa es imprescindible, pero yo no quiero transformar la empresa solo, yo quiero transformar la sociedad. Es un primer paso hacia la transformación de la sociedad y es cierto que ese paso todavía no se ha dado. Recuerdo que por ahí una cita de Otaegui, que fue el presidente del grupo durante muchos años y también presidente de Laboral Kutxa, en la que dice que hemos conseguido demostrar la viabilidad del cambio en la empresa, todavía no hemos llegado a que eso impregne al conjunto de la sociedad. Aunque visto desde fuera, cualquier observador que se acerque a Mondragón y a esta zona, sí se encuentra con que realmente se respira cooperativismo por parte de las personas. Pero eso que lo ven los observadores externos, los que vienen de fuera, desde dentro no lo vemos tanto. Las personas que se mueven por allí se quedan pensando en que todavía ese humanismo, ese poner a la persona por delante en las relaciones sociales, todavía a eso no se ha llegado para nada. Un elemento importante es recordar que Arizmendiarrieta no hablaba de cooperativas solo. Arizmendiarrieta, una de las cosas que le daba mucha importancia es la parte organizativa de las empresas. Y entonces él personalmente escribió los estatutos de todas las primeras cooperativas. Curiosamente, Ulgor no empezó como cooperativa. Ahí os menciono los estatutos de Ulgor S.A. Arizmendiarrieta lo primero que escribió fue los estatutos de una sociedad anónima que es Ulgor, que ya sabéis que son los nombres de Usator, Larrañaga, Gorroñegoitia, Ormaechea y Ortubay, pero no como cooperativa, sino como sociedad anónima. Lo que pasa es que lo que él quería meter dentro de la sociedad anónima como forma de participar las personas en los procedimientos, en la organización y demás, no fue posible. Y entonces tuvo que buscar otra alternativa, una alternativa que no quería, porque en aquellos momentos lo de cooperativa sonaba a cooperativa del franquismo, sonaba a cooperativa agrícola de la zona de Andalucía y demás, que debían ser unos nidos de, pues eso, de corrupción y de corruptelas y demás, ¿no? Entonces, el concepto de cooperativa le venía un poco a contrapié y, bueno, lo que pasa es que le daba más espacio para poder desarrollar la cooperativa. Con esto lo que quiero decir es que el discurso de la economía de cooperación intenta abrir el paso a las formas de actuar en cooperación dentro de las sociedades por capitales también, no solamente quedándose en lo que es la economía social. Y bueno, él parte del concepto del ser humano como una persona que no está solo mirando hacia sí mismo, no está solo mirando a sus derechos, no está solo mirando a su libertad individual, sino que es parte de una sociedad, que es parte de un ámbito más grande que es en el que él se mueve. Y los tres conceptos clave que él desarrolla son estos tres que aparecen ahí, ¿no? La unión, la solidaridad y la participación. La unión, ahí tenemos algunas citas alrededor, ¿no? Lo que hoy llamamos el Tulankide, que es la revista que sacó para el grupo, se llamaba Trabajo y Unión. Para él el concepto de unión es ese que hace que los trabajadores dejen de ser individuos aislados y débiles para ser capaces de hacer entre ellos mismos grandes cosas y de tener una gran capacidad de decisión.
La solidaridad, bueno, estas palabras hoy nos suenan un poco raras, ¿no? Pero bueno, su expresión es esta que decimos aquí. La solidaridad es la clave, si queréis, el secreto atómico llamado a revolucionar toda la vida social. Hombre, esto está escrito en los años 60. Nos suena un poco rara la expresión, pero bueno, ya se entiende perfectamente lo que quería decir, ¿no? Y en relación con la participación, la revolución hoy se llama participación. Bueno, en aquel momento también la palabra revolución seguramente tenía unos sonidos diferentes, unos significados diferentes a los que podemos tener hoy. Pero para él, digamos que lo que decía es, bueno, a ver, todos esos movimientos sociales que en los años 60 estaban en efervescencia, o que, bueno, pues igual estaban un poco tapados por los problemas políticos, pero que estaban ahí larvados, bueno, pues para él decía, oye, mira, todo eso que vosotros estáis viendo y que tenemos que avanzar, yo les llamo participación, porque creo que con la participación podemos avanzar. Toda esa nueva sociedad que queremos construir puede tener un desarrollo a través de la participación. Desde luego, lo más singular de Arizmendiarrieta es su enfoque hacia el trabajo. Es evidente que, bueno, luego vamos a verlo un poco más despacio, ¿no? Pero es evidente que para él el trabajo es una gracia, es algo que hace que la persona se desarrolle y la sociedad se desarrolle. No tiene nada de concepto de castigo bíblico ni de sufrimiento especial, sino que es eso, es una palanca de actuación, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de la empresa y como desde el punto de vista de la sociedad. Él parte de la educación. Él dice, no, lo primero que queremos es tener cooperativistas. Lo de las empresas, bueno, si tenemos cooperativistas, haremos cooperativas. Y él empieza no fundando una cooperativa, empieza fundando la escuela profesional, fundando un centro de educación. Porque en las cooperativas es evidente que todo esto está en marcha. Otra cosa es que luego vayas a empezar a ponerle pegas al funcionamiento de las cooperativas, ¿no? Y a empezar a buscarle limitaciones. Bueno, pues todo eso existe, al final puedes encontrarte con que las cosas son muy imperfectas, que ese equilibrio entre lo humano y lo empresarial no se obtiene todo lo que tú quisieras o todo lo que tú crees que es posible, que hay cooperativas que funcionan con estructuras jerarquizadas importantes a pesar de ser cooperativas. O sea, ahí tienes todo tipo de situaciones graduales. Y en las empresas no cooperativas lo mismo. Hay un montón bueno, tengo por ahí una transparencia que luego os enseñaré con números, ¿no? Pero que existe un montón de empresas en las cuales se está aplicando esta lógica de que la participación de las personas ayuda a la eficacia empresarial. Hay un montón. Y en Guipúzcoa hay un montón de ejemplos. Una empresa que, por ejemplo, los trabajadores tienen una participación bastante grande en el capital y que es una empresa enorme que a priori no parecería que es la empresa más lógica, pues puede ser, por ejemplo, la CAF. La CAF es una empresa en la que los trabajadores tienen una participación muy significativa en el Consejo de Administración. Y bueno, pues puede ser un ejemplo de una empresa en la que se considera que hay que avanzar en esta dirección, ¿no? ¿Qué otro ejemplo? Antes he visto que estabais poniendo unas declaraciones del director general de IDOM. IDOM es otra empresa que pues están muy convencidos
de la participación de los trabajadores en la empresa como una aportación de valor para su trabajo, realmente es un sector que es muy proclive a eso, porque al final el sector del asesoramiento vive del conocimiento. Entonces, ahí esos proyectos no se pueden hacer más que a base de eso, de que las personas aporten lo mejor de su saber y de su hacer, ¿no? O sea que ejemplos hay un montón. Yendo a otros países, hace poco estuvimos en la Asociación Inglesa de Sociedades Participadas. Y bueno, no es un número muy grande de empresas las que están dentro de esa asociación, va creciendo todos los años y va creciendo a cierto ritmo, pero a mí me llamó la atención una cosa muy curiosa. Esto, igual que las sociedades participadas en España, se definen por cuánto capital tienen los trabajadores en la empresa, ¿no? Entonces, se supone que una sociedad participada es la que los trabajadores tienen a partir de no sé qué porcentaje. Bueno, entonces estos nos empezaron a contar eso y nos empiezan a enseñar cuáles eran la lista de sus empresas. Y a la tercera o cuarta les decimos, oye, en esta igual tenéis mal el dato. En esta decís que la participación de los trabajadores en la empresa es el 0%. Y nos dicen, sí, es el 0% y no tienen ninguna intención de que suba del 0%. Entonces, ¿y eso cómo puede ser una empresa participada? Entonces, la lógica que decían ellos es que estos tíos están tan convencidos de la participación de los trabajadores que los trabajadores participan en los beneficios y sobre todo participan en las decisiones, participan en los procesos de decisión y en las formas de organizar el trabajo. Entonces, aunque era una empresa de distribución farmacéutica, aunque dicen el capital no cree que sea bueno participar o no cree que sea bueno, no cree que sea necesario dar una participación también en el capital, pues esto nosotros lo consideramos que es tan potente desde el punto de vista de la participación en los resultados y de la participación en los procesos de trabajo que la aceptamos en nuestra listado de empresas participadas. Y dices, ya me has matado, porque ya me has matado cuál es el argumento, cuál es el criterio. Y bueno, y en Estados Unidos, por ejemplo, luego os enseñaré la cifra, el número de trabajadores americanos que trabajan dentro de la forma jurídica que tienen aquellos para medir la participación de los trabajadores en la empresa, pues es brutal, es muy alto. ¿Por qué es tan alto? Hombre, pues por algo que nos está pasando aquí, por ejemplo, en Guipúzcoa, y es que son empresas que tienen ya bastantes años y que han tenido el momento ese en el que el promotor inicial se ha retirado. Claro, si el promotor inicial se retira de la empresa, ¿qué es lo que pasa? Pues que sus hijos pueden tener la tentación muy habitual de vender la empresa. Y si venden la empresa, ¿qué es lo que pasa? Pues que normalmente se la venden a un competidor, el competidor lo que hace es consigue una mayor cuota de mercado y seguramente se carga la mitad de la empresa porque ya tiene su empresa en marcha, con lo cual no le hace falta las máquinas ni las plantas productivas, ni le falta y le sobra la mitad de la plantilla. Sin embargo, si lo que hacen es darle una participación a los trabajadores lo que van a hacer es tirar de esa empresa y seguir desarrollándola. Eso, pues en Guipúzcoa es un problema que se está dando mucho en este momento y seguramente nos puede ayudar esos planteamientos de participación. O sea que yo soy bastante optimista, bueno, ya me estáis oyendo que soy bastante optimista, o sea que veo el vaso bastante lleno, tanto desde el punto de vista de volumen, de número de iniciativas, como desde el punto de vista de funcionamiento interno. Bueno, por supuesto, a Mendiarrieta estamos diciendo que fue una persona que estaba muy adelantada a su tiempo
y que era absolutamente pragmática. Él lo que hacía era bueno, pues empujar el que se pusieran en marcha empresas y empresas cooperativas, claro. Quizás su gran aportación respecto a las cooperativas que existían en aquel momento, una de las grandes aportaciones, igual voy a citar dos, es la de que sean cooperativas de trabajo asociado. Digo eso porque, por ejemplo, en la lista que aparece aquí, pues en enseñanza, las cooperativas normalmente no son de trabajo asociado. Las cooperativas normalmente de enseñanza son cooperativas de padres. O en banca. En banca yo no conozco más que una cooperativa de trabajo asociado aparte de Laboral Cucha, que es una pequeña cooperativa que existe en Valencia, pero todas las cooperativas de trabajo asociado, todas las cooperativas de crédito europeas son cooperativas de ahorradores. Crédit Agricole, Crédit Mitiel, las cooperativas holandesas, todas ellas son cooperativas de ahorradores. Los trabajadores no tienen participación en el capital. O cooperativas de consumo, pues Eroski también es muy diferente al resto de todo el mundo Coop o todo el mundo de cooperativas de consumo, porque lo normal es que sean los consumidores los que son los propietarios de la cooperativa. Sin embargo, Arizmendiarrieta no fue por ahí. Arizmendiarrieta fue siempre por preocuparse porque sean las personas, los trabajadores, los que están más involucrados en el funcionamiento de la empresa, los que sean los propietarios, los que sean los que tienen las capacidades de decisión dentro de la empresa. Y eso os digo que es seguramente uno de los elementos más diferenciales de su pensamiento. O sea, él dice, cooperativas sí, pero cooperativas industriales, por supuesto. Cooperativas de otros sectores también, pero siempre con una forma parecida a las cooperativas industriales. Y luego el otro elemento muy destacado es el de la intercooperación. A ver, el que Arizmendiarrieta, en el año 57, que se funda Ulgor, 2 años después les vaya a los de Ulgor y les diga, oye muchachos, que tenemos que montar un banco, cuando para los que estaban en Ulgor eso del banco sonaba horroroso, sonaba a esos que nos roban, como nos suena ahora otra vez. Pero bueno, a ellos les sonaba fatal en aquel momento. ¿Por qué les fuerza a buscar la constitución de caja laboral? Por ese concepto de intercooperación, porque él decía, no, las cooperativas sueltas no valen, porque no van a ser capaces de tener suficiente poder desde el punto de vista de fuerza de mercado, desde el punto de vista de capacidad de inversión, desde el punto de vista de compartir recursos, desde el punto de vista de apoyo mutuo, si no buscan otros elementos que les apoyen. Y ese es el elemento de intercooperación, ¿no? Y bueno, ¿y la forma de la intercooperación? Bueno, pues ahí ya campo libre, ¿no? Pues en concreto el grupo Mondragón en este momento es un grupo básicamente con una organización industrial, pero inicialmente no era así. Inicialmente estaba formado por grupos comarcales. Ularco era una asociación de cooperativas del ámbito del propio Mondragón. Y allí había un poco lío, porque había unas cooperativas que no tenían nada que ver con otras y a ver cómo se apoyaban unas a otras. Pues sí, compartían personas, podían compartir directivos, pero era muy difícil que compartiesen luego tecnologías o que compartiesen mercados para poder apoyarse unas a otras, ¿no? Sin embargo, hoy es muy evidente que la organización es sectorial. Y, por supuesto, instituciones de intercooperación, inicialmente era la Caja. Bueno, pues después ha habido un montón de actuaciones alrededor de la Corporación Mondragón, ¿no? Con todo esto, ¿qué es lo que decimos nosotros que se puede aprovechar? Pues un poco todo. Un poco buscar todos esos elementos que han sido exitosos
y que ha propuesto en su momento Arizmendiarrieta, pues buscar todas esas ideas e irlas desarrollando en el ámbito no cooperativo. ¿Por qué eso que ha funcionado en un ámbito no puede no funcionar o no debe funcionar en otros ámbitos? Pues nos creemos que pueden funcionar, porque al final lo importante es el que estemos convencidos de que podemos adaptarnos a esas nuevas necesidades que tiene hoy la empresa, y que es pues aunar voluntades, buscar la cohesión, eliminar el enfrentamiento entre el capital y el trabajo, esos elementos que hoy en día son más importantes todavía que lo que eran en el momento en que empezando las cooperativas, ¿no? Y con todo eso, bueno, pues lo que buscamos es esas redes de cooperación, esas uniones voluntarias entre las empresas, dentro de las empresas, entre empresas diferentes y con colaboración de las instituciones. Bueno, ¿cuáles son esos principios de la economía de cooperación a partir de esas ideas fuerza que hemos ido mencionando y que absorbemos desde el inicio del cooperativismo? Bueno, pues supongo que no sorprende a nadie el que ese concepto de persona como el protagonista de todos los movimientos, pero una persona no pensando en solo su libertad, solo sus derechos, solo su actuación individual, solo proteger todo eso, sino en sociedad. Esa persona dentro de un ámbito en el que tiene derechos y deberes, pero que a su vez esos derechos y deberes también los comparte con la comunidad. ¿Y qué es lo que es imprescindible? Pues lo que es imprescindible es todo aquello que pueda contribuir a su desarrollo. Estamos hablando de la igualdad real de oportunidades. A mí la verdad es que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en Ikerlan, en el ámbito de una entidad de investigación, que cuando hablabas con las personas que estaban allí, te sorprendían mucho diciendo, no, es que Ikerlan tiene que ser una entidad en la que abramos la puerta a todo tipo de perfiles de personas. O sea, aquí no estamos hablando de que haya un perfil de persona que nos vale, ¿no? Nosotros tenemos que abrirlo porque tenemos que dar una oportunidad a personas de tipologías muy diferentes. Aquí no nos vale un investigador tradicional, sino que tenemos que tener esa igualdad real de oportunidades, y además se sentían como una parte de un centro de formación. Así nacieron de la escuela profesional, ¿no? Ellos se sentían como una continuidad dentro de ese buscar repartir las oportunidades de verdad, tener acceso a un nivel de educación continua. Y bueno, pues con esto lo que os quería es un poco ilustrar estas ideas, ¿no? De que hay que buscar la igualdad de oportunidades, hay que buscar el acceso permanente a la educación y al trabajo. Y bueno, y hay que buscar el equilibrio, pues, con el medio ambiente, con las generaciones siguientes, con la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues buscar todo lo que tenga que ver con ese desarrollo de la persona en su conjunto. Luego el segundo principio es el principio alrededor de la competitividad y del progreso económico. Otra frase de Arizmendiarrieta es que las ideas nos separan y las necesidades nos unen. Bueno, yo creo que eso es bastante significativo de lo que él pensaba, ¿no? Él decía, oye, me acuerdo que yo no lo conocí en primera persona, pero
me contaron que al final del franquismo, pues aquello en las empresas era una ebullición hablar de política. Y en un momento tuvo que juntar el director general a un montón de gente de la cooperativa para decirles, oye, aquí no estamos para hablar de política, aquí estamos para trabajar, porque el hablar de política lo único que nos hace es separarnos. Hasta ese punto debió llegar en aquel momento ese mezclar unas cosas con otras y ver que realmente lo que nos estaban haciendo las ideas no era ayudar, sino era complicar la vida. Y dentro de ese pragmatismo que inundaba el funcionamiento de las cooperativas, lo que pues se defendía es no, las necesidades es lo que nos une. O sea, vamos a resolver los problemas de verdad, los problemas que sentimos todos, y de esa manera vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y cuáles son los problemas que nos aprietan a todos en las empresas? Pues la competitividad, la sostenibilidad, el progreso, el ser capaces de defendernos de los competidores, el ir ganando cuotas de mercado, y todo ello dentro de una comunidad y dentro del concepto de desarrollo económico regional. Este es un concepto de Porter. Porter es el ideólogo de los clúster. Los clúster, ya sabéis que son los proyectos de unión sectorial entre empresas que se están intentando empujar con distinto éxito en muchos sectores en el País Vasco. Bueno, pues el ideólogo, el gurú que está detrás de esa idea es Porter. Y Porter habla de la competitividad regional. Él habla de que también las regiones tienen que ser capaces de tener lo mismo que las empresas, un nivel de diferenciación, un nivel de especialización que les hagan que sean capaces de desarrollar sus puntos fuertes. Y también, igual que las empresas, el mecanismo básico de búsqueda de esa excelencia, digamos, regional, no vamos a hablar solo de empresas, vamos a hablar también de regiones y de zonas, es los mecanismos de cooperación. Lo mismo o sea, él se acerca al problema de la competitividad empresarial desde el punto de vista también de la competitividad regional. ¿Y eso de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es de cuáles son los mecanismos de colaboración dentro de esa sociedad, dentro de esa región, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay de las empresas con las instituciones públicas, con las universidades, con los centros de formación, con las entidades financieras? ¿Cuáles son esas redes de cooperación que aportan, apoyan los desarrollos de todos? Muy pegado a esto que estamos hablando de la competitividad regional también está la intercooperación entre todos los distintos ámbitos, y también la intercooperación con otros que vienen de fuera, ¿no? Pues en el caso español es muy evidente que el desarrollo de muchísimas empresas ha venido por la vía de que lo que ha habido es inversión extranjera directa, o ha habido joint venture con empresas externas y demás. Claro, eso inicialmente puede ser algo que se busque una única cosa, que es aprovechar de determinadas ventajas, como por ejemplo los niveles salariales bajos. Eso hoy en día, pues aquí es imposible, porque nuestros niveles salariales ya no son los que había en los años 60 o los que había en los años 70, ¿no? Sí, no sé qué, ahora no me acuerdo qué empresa era la que ha aparecido estos días en el periódico. Pues no sé si era Volkswagen, en la planta de Navarra o alguna otra de estas. Yo creo que era una empresa del automóvil que estos días ha aparecido en el periódico. A ver, ¿cuál era? Ahora no me sitúo. Que había llegado a un acuerdo social con los sindicatos, además con una mayoría absoluta en la votación en la asamblea, en la cual lo que les estaban diciendo es:
si nosotros hacemos los desarrollos que necesitamos para avanzar en el coche eléctrico, tenéis que firmar que hay contención salarial durante los próximos 4 años o algo así. No sé si era contención salarial. ¿Era Ford? Pues podía ser Ford. Y no sé si era contención salarial o era reducción de los salarios en no sé qué porcentaje durante los próximos 4 años, ¿no? Entonces, claro, eso es muy fuerte. O sea, ¿tú cómo te atreves hoy a afirmar lo que va a pasar dentro de 3 o 4 años y a ser capaz de aceptar que tus sueldos van a perder capacidad adquisitiva en los próximos 3 o 4 años? ¿Quién te dice que la inflación no va a ser del 5% durante 2 o 3 años? ¿Estás dispuesto a perder el 10 o el 15% de capacidad adquisitiva? Pues esos han firmado que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hay ahí es un elemento de pegarnos por dónde se hacen las inversiones, y eso no está en manos de las personas que están aquí. O sea que sí, eso tiene mucho que ver con lo que estás comentando, ¿no? Y efectivamente, nosotros lo que creemos es que ese enraizamiento territorial, no solo por la vía de la defensa de la inversión autóctona, digamos, ¿no? Porque eso es, al final, lo que se está buscando es que la inversión extranjera directa tenga unas garantías para poderse hacer. Vale, entonces, ¿cómo garantizamos que haya la situación que he comentado antes, de que el industrial que fue el promotor de la empresa no la venda al mejor postor y desaparezca la empresa, se quede solo la capacidad de venta, al final la cuota de mercado, y desaparezca media empresa o desaparezca cuatro quintas partes de la empresa cuando se jubila él? Pues a base del enraizamiento tradicional. Es decir, si esa empresa tiene más apoyos que no solo el industrial que la lanzó, sino que tiene, pues eso, una participación por parte de bancos locales, más una participación por parte de los trabajadores, más una participación por otros industriales locales, pues es mucho más fácil que esa empresa tenga más sostenibilidad a largo plazo, esté más dentro de la sociedad o dentro del arraigo que se necesita para que esa empresa no se vaya, ¿no? Sí, sin duda, que eso tiene mucho que ver. ¿Y cómo tiene que ser el desarrollo? Pues sostenible, igualitario, inclusivo, todo eso sin ninguna duda, ¿no? Un desarrollo en el que se mantengan diferencias entre géneros, pues hoy en día es absolutamente impensable. Un desarrollo en el que se mantengan impactos medioambientales, lo que llamábamos antes externalidades, con una palabra como para que no se note de lo que estamos hablando, pues eso también hoy en día lo interpretamos como lo que es. Al final eso es falta de solidaridad entre las generaciones. Les estamos dejando a nuestras generaciones una situación peor que la que recibimos nosotros, y eso hoy es inaceptable. Pero es inaceptable no solo desde el punto de vista ético o del pensamiento o de los planteamientos humanos, es que es también impensable desde el punto de vista de funcionamiento y de competitividad, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas nuevas orientaciones como la economía circular, la economía verde, todas estas cosas, pues creemos que hay que aplicarlas dentro de la economía de cooperación, lo mismo que creemos que o cambiamos los estilos de vida o cambiamos las formas de consumir, o vamos a estar volviendo otra vez a esas situaciones de dificultad, ¿no? Hay por ahí quien dice que los consumidores están dispuestos a pagar más
porque los productos que reciben tengan unos controles mayores desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de reciclaje, desde el punto de vista de calidad ambiental o de control de que están producidos sin entrar en procesos en los que, no sé, por poner la exageración, que trabajan niños o que se hacen en unas condiciones penosas en los países que todos conocemos. Yo personalmente no lo veo, o sea, yo no veo que eso sea así. Por ejemplo, no veo que un ejemplo que podríamos hablar, ¿no? El café que está dentro de los controles esos de fair trade, de hecho sin intermediarios y que ha venido desde aquí, desde los agricultores, la gente esté dispuesta a pagar más por ese café respecto a por un café de baqué que no tiene esos controles especiales. Yo creo que eso todavía no está, pero eso tiene que llegar. Esos cambios en los estilos de vida, esos cambios en las formas de valorar las cosas por parte de los consumidores, yo creo que van a llegar. Hay quien dice que ya estamos, yo eso no lo veo. Pero bueno, ya os he dicho que yo soy optimista, pero no del todo, ¿eh? Mira, hace muy poco, en una charla que organizaron Alboan es la ONG de desarrollo de los jesuitas, y REAS, que REAS es la red de Euskadi de economía alternativa, estuvieron discutiendo ese tema. Y fue muy curioso porque hubo dos ponentes que yo creo que no se escucharon lo que estaban diciendo o no se daban cuenta de lo que estaban diciendo. Pero hubo una ponente que dijo exactamente lo que estás diciendo. O sea, que dijo, esto es, no se puede llegar a ese equilibrio porque al final hay un dilema y ese dilema te lleva a un lado o a otro y es totalmente incompatible. Y la siguiente ponente dijo todo lo contrario. Dijo, mi experiencia, esta chica que estaba hablando, venía de la cooperativa, me parece que era la directora, no sé si era la directora financiera o la directora general, me da igual. Pero venía de una cooperativa y decía, mira, nosotros en nuestra cooperativa estamos consiguiendo eso. O sea, nosotros estamos consiguiendo que la forma de actuar y esa relación distinta entre las personas y esa adhesión distinta de las personas y esa aportación distinta de trabajo sí que nos aporta un diferencial que somos capaces de trasladar al mercado. O sea que cuando has empezado a decir que era una pregunta de primero de primaria, ya sabía que iba a ser una pregunta difícil de contestar. O sea, yo creo que tienes las dos situaciones. Tienes una situación en la que ese dilema se resuelve mal, y tienes situaciones en las que se resuelve bien. Nosotros estamos convencidos de que se puede resolver. O sea, nosotros estamos convencidos de que hay muchas situaciones en las que se puede resolver, porque al final el no resolverlo es contraproducente. O sea, yo no creo que haya una persona que dé el mismo valor añadido a largo plazo, estando en una situación, por muy bien que le paguen, en la que él no es capaz de desarrollar su proyecto, y esa misma persona en otras condiciones distintas, que le paguen menos y que sea capaz de desarrollar eso de una manera mejor. Claro, que te paguen menos quiere decir que los costes de la empresa son más bajos y te están cambiando coste por satisfacción. Eso es lo que hacen las cooperativas. Las cooperativas lo que hacen es que a la gente le pagan menos y con eso consiguen reducir sus costes. Estoy simplificando, ¿eh? Yo, como director de marketing de Laboral Kutxa durante muchos años, estaba cobrando, ¿qué decirte?
la cuarta parte de lo que cobraba, el que menos cobraba de mis competidores, de los directores de marketing de las empresas similares. Pues probablemente, sí, que ellos ganasen 4 veces lo que ganaba yo, pues es muy probable. Es muy probable. Yo trabajaba, o sea, la productividad de mi trabajo era menor que la de mis competidores. Estoy seguro de que yo tenía más capacidad de actuación, porque lo conozco, porque sé que en otro tipo de empresas te dejan hacer menos. Bueno, igual me he pasado 4 veces, igual son muchas, pero la mitad sí. No, 4 veces no, joder, 4 veces es mucho, tú. No, tampoco ganamos tampoco allí, no, pero la mitad sí, la mitad que el que menos de mis competidores sí, yo creo que sí. Entonces, para la empresa, mi trabajo era mucho más barato que el que hubiera sido en otra empresa. Y la eficacia de mi trabajo yo creo que era tanto o más que el que podían aportar mis competidores, que ganaban el doble. No sé si te contesto, porque sí que es una situación en la que hay que mirar cada situación concreta y yo creo que hay muchas situaciones en las que efectivamente es un dilema que no estará bien resuelto ni por el forro y que no es tan fácil de resolver. Ese camino es que la economía social tenga un peso sustancialmente superior al que tiene hoy en día. Yo creo que no, yo creo que es más avanzar en estas dinámicas de que la gente se va convenciendo de que eficacia y competitividad solamente se pueden conseguir en nuestro ámbito, en otros ámbitos seguro que se pueden conseguir de otra manera, pero solo se pueden conseguir a base de apostar por la gente, de cambiar los procedimientos, de que la gente tenga una voluntad de adhesión mayor respecto a la empresa y demás, que comparte el proyecto, porque si no, es imposible. ¿Esto es trasladable a otras economías? Pues me imagino que poco. Quiero decir, yo supongo que en un sitio como pueda ser, sin irme tan lejos como a China, a Polonia o a Chequia, países en que todavía las diferencias salariales y las diferencias de costes son brutales respecto a otros competidores, seguramente allí todavía el buscar sistemas de producción de bajo coste les puede funcionar, pero aquí los sistemas de producción de bajo coste no existen, Nosotros eso no lo podemos hacer, porque tenemos que ir a sistemas de producción en los que la calidad, la innovación, la rapidez de respuesta a los cambios y demás son de país desarrollado y de país caro. Voy a saltar un poco la presentación y me voy a ir a otro sitio. A ver, este es el modelo europeo de calidad. El modelo europeo de calidad es un desarrollo que se hizo hace unos años y bueno, que tiene un desarrollo constante y tal, pero se hizo pensando en las grandes empresas. Esto lo hicieron pues Siemens, un montón de empresas muy grandes europeas que decían cuáles son las claves para que funcionemos mejor y para que seamos más competitivos. Entonces, durante bastantes años, en el País Vasco, Euskalit ha estado empujando esto. Yo soy de Euskalit y trabajo pues como evaluador, ¿no? Yo voy a las empresas, o puedo ir a las empresas, a decirles si ellos quieren aplicar el modelo, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues convertimos el modelo en algo que sea útil, que sea algo que sea observable y que tenga indicadores por detrás. Vale. Sí, son procesos de calidad. Procesos de calidad. Eso, el País Vasco es una de las zonas del mundo, bueno, de Europa, porque esto es un modelo europeo, de Europa que más ha aplicado este modelo, pero la conclusión a la que llegaron es, oye, eso me resulta un poco grande y yo necesito otro modelo
más pequeño, que es el modelo actual que tiene Euskalit, que es el modelo que se llama de gestión avanzada. Ya no se llama FQM, se llama modelo de gestión avanzada. Entonces, este modelo es un modelo en el que te dan recomendaciones y luego te dan medidores. Te dice, bueno, para desarrollar a los clientes, pues tienes que hacer esto. Y encima los medidores que puedes utilizar son esto y esto. Vale, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo, se puede montar con estas ideas que nosotros estamos desarrollando, esto se puede desarrollar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que se desarrolle esto en mayor medida de acuerdo con las ideas que nosotros tenemos? Pues lo que ponemos por aquí. Insistir más en la solidaridad interna, insistir más en que las diferencias salariales tienen que estar muy controladas para evitar que la gente, es eso que tú estás pintando, ¿no? Que el cubo de basura son las personas de menos cualificación. Buscar elementos para que todo el mundo se preocupe del proyecto común, porque el proyecto común es incluso más importante que la rentabilidad para los accionistas. Y al final la clave de todo eso es que las personas participen en todo, que participen en la propiedad, que participen en los sistemas de gestión, que participen en el resultado. O por lo menos que se vayan acercando, y como os he dicho, el ejemplo ese que os he dado de los ingleses, que igual lo más duro que es que los propietarios admitan la participación del capital, pues ahí ir dando pasos. Vale. Bueno, pues esto es posible aplicarlo a las ideas que nosotros estamos hablando, porque esto ya es la pinta que tiene lo que hemos avanzado con Euskalit nosotros, buscando que cuando hablamos de implantar un modelo organizativo y de gestión participativa que supere las fórmulas tayloristas, fomente la participación de los trabajadores para fomentar la innovación y la sostenibilidad empresarial, ya empezamos a hablar aquí de buenas prácticas. Y empezamos a hablar de aquí, seguimos hablando de buenas prácticas, pero incluso llegamos a medirlo. Terminamos por ponerle indicadores. Claro, eso ya para estas empresas pequeñas que estamos hablando, esto ya es algo funcional, es algo que ya no es hablar de teoría o hablar no, es que las cooperativas funcionan muy bien y entonces hay que empezar a aplicar sus ideas. Bueno, yo te ayudo a que veas cómo es aplicar sus ideas y te ayudo incluso a tener indicadores de manera que tú puedas hacer tu autoevaluación, tu empresa puede hacer tu autoevaluación y yo, evaluador externo, también te puede evaluar. Y con eso puedes decir, hoy estoy en 20 y quiero llegar a 40. Bueno, pues voy avanzando. Entonces, esto es posible porque ya lo estamos desarrollando. ¿Las empresas están muy cerca de esto? Pues ya veremos. Ahora estamos empezando a contárselo a todo el mundo. Y estamos empezando a intentar que la gente se anime a ir viendo si el modelo le aporta o no le aporta y ir avanzando. Pero estamos hablando de empresas pequeñitas, ¿eh? Ya estamos hablando de las pymes que tenemos por aquí, de esas empresas de 50 personas o talleres grandes, ese tipo de organizaciones. No lo que hemos hablado en FQM, que eran grandes conglomerados, ¿no? Luego, otro de los principios es el de comunidad emprendedora. Aquí, fijaros la cita que recogemos de Arrieta, ¿no? Si no existiera la Luna, habría que inventarla, por el enorme esfuerzo científico-tecnológico que ha generado. O sea, él tenía clarísimo el que necesitamos proyectos estratégicos. Y además, son proyectos estratégicos que son de país. Ya os he dicho antes la idea esa de la competitividad regional, además de la competitividad de las empresas, ¿no? Pues eso es algo que es muy importante. Y la forma de atacarla, bueno,
pues esos proyectos estratégicos por la vía de colaboración entre empresas, por la vía de agrupaciones, por la vía de clústeres, por la vía de colaboración con las universidades, por la vía de colaborar con las entidades públicas, encontrando también el espacio para la economía social, que siempre va a estar más cercana a resolver problemas sociales pues muy complicados, como pueden ser los de exclusión de un montón de gente que se está quedando detrás. Bueno, pues esas serían un poco las orientaciones generales. Y ahora, ¿en dónde nos estamos moviendo? Bueno, pues siguiendo un poco la forma de exponer lo que tiene Retegui, al que os he comentado antes que tiene mucho que ver con las expresiones concretas que utilizamos aquí, pues vamos a ir viendo, quizás un poco deprisa, los ámbitos en los que se mueve la economía de cooperación, ¿no? Los contenidos que tenemos. Cooperación como ejercicio de ciudadanía. Bueno, pues esto yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Se están empezando a dar movimientos muy emergentes. Para mí todavía están muy poco consolidados, aunque hay gente que cree que ya esto está más o menos en marcha. Yo lo veo un poco, bueno, bastante verde, ¿no? Alrededor de los mercados de proximidad o alrededor de la generación de energía sostenible. Bueno, pues ahí estamos viendo unos primeros pasos que tienen un montón de ventajas, pero que todavía pues son movimientos muy incipientes. Todavía yo creo que es lo que os decía antes, esto va a ser algo que va a tener un peso relevante en la economía. Hoy tiene un peso muy pequeñito, pero sí es verdad que empiezan a aparecer, y empiezan a aparecer bastantes. Bueno, la cooperación en la empresa, pues esto lo habéis comentado con Sinde anteriormente. Yo aquí quizás os recojo ese concepto de hace unos años de Arri Ortua. ¿Os recordáis de Arri Ortua? Este hombre que metió tanto ruido en su momento porque lo que hizo fue romper un montón de ideas preconcebidas que había alrededor de la industria del automóvil, ¿no? Y el elemento que él insistía más era el del señor trabajador. Decía, la persona en el puesto de trabajo vamos a tratarle como un rey, porque eso va a ser lo que nos va a dar un factor diferencial importantísimo. Y no estaba hablando de pequeñas empresas, estaba hablando de General Motors y de General Motors o Ford. ¿Era General Motors? Sí. En Almusafes, ¿qué está? Ford, ¿no? Entonces, espera. No, estaba en General Motors. Y luego Volkswagen, eso es. Estamos hablando de grandes empresas que aspiraba a revolucionarlas por la vía de que la producción se podía hacer de una manera distinta, incluso en esas grandes empresas que tenían grandes líneas de producción, dándole una vuelta a ese acercamiento, ¿no? Bueno, este comentario que os he hecho antes es de que esos modelos incluso participativos, para mí, no son un complemento de lo que es un modelo de gestión avanzada, como estamos diciendo, y ya os digo que hemos llegado con la colaboración de Euskalit a hacer algo que ya sería como una especie de módulo dentro de un modelo general de excelencia de una empresa. Bueno, esto ya no me voy a parar, esto ya lo conocéis, ya lo habéis ido viendo, ¿no? Pero al final, quizás lo más importante es esto.
Para mí quizá lo más importante es esto, es conseguir que la empresa sea un proyecto compartido, que la empresa sea, el objetivo de la empresa sea más importante que los objetivos de las distintas partes que existen en la empresa, incluidos los propietarios, incluido la lógica de su remuneración. Intercooperación, también hemos hablado ya de esto. La intercooperación es el otro elemento básico de las ideas de Arizmendiarrieta. Fijaros que Arizmendiarrieta, cuando empezó el grupo cooperativo, cuando yo me incorporé en el año 83 a Laboral Kutxa, yo no me incorporé al banco, me incorporé a División Empresarial. Entonces, en aquel momento era un pequeño banco, porque era una cooperativa de crédito bastante pequeña, que tenía nada menos que 100 personas dedicadas en División Empresarial a la promoción y al desarrollo de nuevas cooperativas. O sea, un pequeño banco, pero que tenía una gran empresa de asesoramiento y de promoción de nuevas entidades. O sea, que la idea de Arizmendiarrieta era importantísima. La intercooperación es una de nuestras claves. La parte financiera es muy importante, hace falta dinero, pero además del dinero hay que buscar elementos de colaboración que ayude al desarrollo interno de las distintas empresas. Y bueno, y también ahí lo que os quería decir es que no es solo Mondragón, pues existe Asle también, que tiene un funcionamiento similar. Existe otro modelo como puede ser NER Group. NER Group es, ¿cómo es? Nuevas formas organizativas, pero no es ese exactamente. Este es el proyecto de Salachaga. Salachaga, el de Irizar, cuando terminó su fase en Irizar, lo que hizo fue seguir desarrollando ese modelo de ayuda mutua en este caso entre sociedades por capitales, en el cual las empresas hacen determinados acuerdos de voluntarios entre ellos para ir compartiendo pues, algunos desarrollos o para ir compartiendo a los directivos o para ir compartiendo resultados o para ir compartiendo proyectos. Entonces, ese es otra forma de apoyo mutuo, pues es un modelo, su empresa que, bueno, pues no es, o sea, su grupo de empresas que no es, no recuerdo cuántas empresas pueden estar ahí, pero una docena o 14 seguro, y además empresas muy pequeñitas y empresas un poco más grandes, ¿no? Luego los clústeres, pues ya sabemos todos que es un planteamiento de colaboración dentro de un mismo sector entre empresas, de manera que buscan el óptimo para todas ellas, buscan desarrollos entre ellos, buscan compartir los recursos de investigación, buscan compartir elementos de marca, y bueno, pues en algunos casos han tenido mucho desarrollo y en otros casos pues el desarrollo está siendo más problemático, les está costando más crecer. O los modelos comarcales, en los cuales pues en algunas comarcas que, por ejemplo, en Goierri tienen dificultades para captar trabajadores porque pues las industrias ya son muy grandes, lo que hacen es buscar colaboraciones entre ellos y con la FP del lugar y con las universidades para ir desarrollando a los chavales y a las chavalas para poder tener técnicos destacados dentro de su ámbito de producción, ¿no? Aquí lo mismo, siguiendo con la idea de la cooperación entre diferentes, está esas ideas que hemos hablado de los clústeres y demás, pero metiendo también
a un sector que se suele olvidar, que es el tercer sector, ¿no? Que es el sector social, que tiene una capacidad de resolver determinados problemas que ni el sector público ni el sector privado pueden resolver. O sea, la calidad de atención a las personas que tengan determinadas dificultades que te pueden ofrecer desde una entidad del tercer sector no tiene nada que ver con la capacidad de atención que te pueden dar del sector público. Eso pues es así. El tercer sector, que por ahí lo empiezan a llamar el sector público, el sector privado y el sector plural, porque tiene una capacidad de resolver problemas muy diferentes y con mayor calidad que con la que puede haber el sector público o el sector privado. Ahí bueno, pues apuntamos también algunos elementos alrededor de proyectos que tienen un componente pues de desarrollo agroalimentario o de lucha contra el calentamiento global y los problemas ambientales, ¿no? Y que nos estamos encontrando que, bueno, pues que es posible empujar algunas de estas actividades. También nosotros estamos siendo capaces de traccionar de algunos de estos proyectos. Luego os voy a mencionar uno, y muy pegado a esto, y muy pegado a la inclusión, porque también muchos de esos proyectos tienen un componente de inclusión muy importante, ¿no? Por ejemplo, unos que os quería comentar, que tiene, bueno, pues ya por lo menos tiene un cierto avance, y en el que personas de nuestro ámbito han estado trabajando, es un proyecto forestalista en las encartaciones en Vizcaya, que, bueno, pues todavía no ha superado la fase de estudio de viabilidad, pero que tiene, bueno, pues parece que puede tener algunas expectativas. Y ahí está la Fundación Peñascal, que es una fundación bastante importante desde el punto de vista de empleabilidad de personas con riesgo de exclusión, la Diputación Foral de Vizcaya y algunos otros organismos de las encartaciones que están también empujándolo. Y luego está la dimensión internacional. Nosotros no podemos pensar en que nos podemos plantear desarrollar la economía de cooperación y desarrollar estas ideas sin tener en cuenta que también hay un ámbito internacional muy importante, y que es muy importante pues los movimientos de empresas de unos lados para otros y demás, ¿no? Aquí lo cierto es que en el grupo de Mondragón, para defenderlo de aquí hay que ir allí, ha sido uno de los argumentos importantes la internacionalización. Claro, el argumento es: yo estoy en un sector maduro, vamos a poner el ejemplo que no es muy afortunado, que es el del electrodoméstico, ¿no? Yo estoy en un sector muy maduro, en el que fabricamos unas cajas muy grandes que se llaman frigoríficos, que tienen un pequeño motor dentro. Vale, eso tiene unas capacidades de innovación grandes. Bueno, pues una pequeña parte de los frigoríficos seguramente sí pueden ser frigoríficos que tienen, en vez de un congelador y una zona de frío, que pueden tener una tercera zona de frío que le llaman el cero, no sé cómo le llaman, que es para las verduras y para no sé qué, separado del otro. Bueno, ese es un frigorífico muy avanzado, y encima tiene un chorrito de agua que le pones el vaso y te sale el agua fría, ¿no? No sé qué. Vale, ¿eso cuánto es del mercado? No, ese es el 5% del mercado. Vale, ya me has dicho la innovación cuánto te va a dar de nuevo mercado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y bueno, pues lo que parece evidente que Fagor no hizo bien fue correr más para poder tener la producción en un país en el que tú tienes plantas, como es Polonia, y que tienen unos costes salariales muy bajos. Pero si llegas a ser capaz de, en vez de dedicarte a invertir demasiado en las plantas en Francia o en Italia o en España, que son de altos costes, seguramente hubieras sido capaz de desarrollar mejor tu empresa
desarrollándola más en otros países y aquí adaptándote mejor a lo que puedes producir mejor, ¿no? Ese concepto de para defenderlo de aquí hay que ir allí era algo que en las cooperativas ha funcionado bastante bien. Y os pongo un ejemplo al revés de algo que no ha funcionado bastante bien porque no se ha corrido lo suficiente a la hora de adaptarse a esa situación y de defender los puestos de trabajo aquí a base de hacer aquí lo que se puede hacer y hacer en otro sitio lo que no se puede hacer a esos costes aquí. No sé si me he explicado o si he puesto un ejemplo demasiado contradictorio. La idea es, yo tengo que invertir en otros países también para aprovechar sus ventajas. Para aprovechar sus ventajas, yo les aporto tecnología, yo les aporto mercado, yo les aporto capacidad de exportación, yo les aporto marca y con eso no voy en contra de la producción aquí. Lo que tengo que hacer es buscar que la producción aquí se ajusta más a los beneficios que puedo tener aquí, o sea, a los productos un poco más sofisticados o los productos que tienen un mayor componente de marketing o los productos que tienen un mayor componente de tecnología. Porque es que la alternativa es que no puedo vender nada, porque me van a pillar. Como intente desarrollarlo todo, seguramente me van a pillar y no voy a ser capaz de ir a suficiente velocidad. Bueno, si tú tienes la visión de que una cosa quieres apoyar la otra y no es que tú desmontas una cosa para hacer la otra. O sea, me acuerdo cuando vino Ford a Almusafes, que lo que dijeron es que habían desmontado una fábrica en Alemania y la trajeron íntegramente aquí porque en Alemania necesitaban renovar totalmente la fábrica, no les valía para nada, porque tenían que, con los costes salariales alemanes, que son brutales, tenían que tener coches mucho más sofisticados o mucho más caros, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues España en aquel momento era un país de segundo nivel, con unos costes salariales mucho más bajos, me la llevo y allí esa fábrica seguirá funcionando. ¿Y qué es lo que ha pasado después? Hombre, pues que esa fábrica ahora ya no tiene nada que ver con la que se puso, sino que es una fábrica muchísimo más potente, muchísimo más innovadora y que tiene que ha conseguido mantener seguramente los puestos e incluso incrementar los que tenían en el origen y los que están en el otro sitio. Entonces, yo lo que intento decir es eso, ¿no? Que muchas veces una empresa, si solamente piensa en que se tiene que arreglar con los recursos que puede tener en su ámbito más cercano, ni siquiera va a ser capaz de mantener esas raíces, porque va a necesitar la otra parte de internacionalización, va a necesitar la otra parte de desarrollo para sumar. Y no es restar, sino es sumar. Quizás una expresión de qué entendemos por economía de cooperación en palabras, como os he dicho, de Retegui, ¿no? Yo creo que Retegui incluye 5 componentes dentro de este concepto de economía de cooperación. La primera es que es parte de la economía de mercado, o sea, que no es algo que sea diferente, sino que es algo que funciona dentro de la economía de mercado, que es la que conocemos todos, ¿no? Un segundo elemento es que para la economía de cooperación tiene mucho peso la participación de la sociedad, la cooperación, la relación entre las personas, empresas e instituciones. Todo ese mundo de relaciones y de participación es lo que es la esencia de la economía de cooperación. Luego, que se integra lo económico con lo social, que no son dos mundos que van por caminos diferentes, sino que se consigue llegar a un equilibrio que beneficia a ambos. Después, que está muy pegado a la innovación, está muy pegado
a la visión promotora, está muy pegado a hacer cosas, está muy pegado a cambiar la forma de actuar dentro de las empresas y en el conjunto de la sociedad. Y finalmente, que da coherencia a la organización social, poniendo el énfasis siempre en las empresas. Eso queremos que sea una especie de, o la expresión que intenta darle Retegui a esa economía de cooperación, ¿no? Si me quedan 4 minutos, 5 minutos, algunos mensajes de por dónde veo yo las cosas que van. Bueno, lo primero es que es muy evidente que los criterios humanistas o los criterios que tienen que ver con la humanización del trabajo se están aceptando. Y aquí os traigo una cita de Porter, que ya os he dicho que este es el gurú que está detrás de los clúster, que habla del valor compartido. Y él dice, no, aquí eso de el valor para el accionista, no, es el valor compartido que se genera en el conjunto de la sociedad, de la empresa, y que tenemos que repartirnos entre todos los que participamos de una manera equilibrada. Esto ya es del año 2011, que este gurú hace ya unos cuantos años empezase con este discurso y que, bueno, pues al final está ya bastante extendido. Es muy importante. Se suele citar también a estos. Los americanos son muy cachondos con los nombres que ponen, entonces esto es como la tabla redonda del rey Arturo. Bueno, pues los grandes directores generales y presidentes de las grandes cotizadas americanas se juntan en la tabla redonda del rey Arturo. Y en el 2019, a finales del 2019, hicieron una declaración en la que, fijaros quién es el presidente de este organismo, nada menos que el presidente de un banco como es JP Morgan Chase, o sea, lo más del top de la ortodoxia capitalista, defiende que hay que invertir en los trabajadores y en las comunidades porque es la única manera de tener éxito a largo plazo. Y ya nos olvidamos del beneficio para el accionista, no nos olvidamos, pero es uno más de los grupos de interés a los que tiene que resolver la empresa su contribución de una manera equilibrada. O sea, no puede ser, el objetivo es el beneficio para el accionista, olvídate. Eso ya pasó la historia en el año 2019. Fue muy curioso el hacer seguimiento de lo que opinaban el resto de empresas americanas, porque esto en la web normalmente suele ser solo, pues eso, agradecemos mucho vuestros planteamientos, todo muy florido y todo va muy bien, y cuando sacaron esta declaración, que fue una declaración muy fuerte, allí se empezaron a ver un montón de gente que no estaba de acuerdo y tal y cual, y tuvieron que preocuparse bastante en explicar y volver a explicar su planteamiento, que es un planteamiento que efectivamente las grandes cotizadas americanas lo firman, pero luego no sé. Pero igual sí, igual termino aquí. En relación con la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa es un concepto que ha estado muy en discusión, porque hasta ahora se decía, esto es algo voluntario, las empresas que lo hagan. Bueno, pues eso ya está empezando a pasar a la historia. Aquí, por ejemplo, una persona que trabajó mucho esa idea de la voluntariedad y de que las empresas tenían que avanzar mucho por ahí y tal, fue Ramón Jáuregui, el que fue vicelehendakari con Ardanza. Y en los últimos escritos y en alguna charla que le he oído, decía, bueno, ahí nos equivocamos. Eso de la responsabilidad social tiene que ser algo obligatorio. Las empresas tienen que pasar por ahí, porque no puede ser
una empresa que no es socialmente responsable. ¿Qué es eso de que sea socialmente irresponsable? Ese es un concepto que no puede ser, ¿no? Y bueno, los pasos que se están dando, fijaros con qué retraso. Una directiva del año 2014 de Europa, en España se pone en marcha en diciembre del año 2018, o sea, 4 años más tarde. Ha habido 4 años de rum para conseguir sacar adelante algo que lo que obliga es a que se dé información. O sea, no se obliga a que haya comportamientos concretos, sino que se obliga a que se informe de qué es lo que se hace. Claro, el que informa de eso se tiene que poner rojo si es que no tiene de qué informar. Pero al final, y estamos hablando de cosas como muy sencillas o como muy... No estamos hablando de participación a todos los niveles en la actividad de la empresa, sino que estamos hablando de las cosas bastante básicas, ¿no? Pues en todo eso tienen que dar información, que es ese primer paso que se ha dado. Y bueno, pues si me voy al final del todo para introducir el siguiente paso, que es la siguiente charla que os tocará con Massimo Zermelli, que trabaja conmigo en la facultad en el Departamento de Finanzas de la Universidad de Deusto, y bueno, pues en relación con la economía de Francisco, ¿no? Quizás aquí, como introducción, deciros, ya hablaréis más despacio con él, pero el último paso que ha habido hasta ahora masivo de la economía de Francisco, de estas nuevas ideas que se quieren empujar desde el Papa alrededor de una nueva economía que es posible, que fueron de finales del año 20, pues ahí el único ponente que hubo de nuestro ámbito, del Estado español, fue de la Fundación Arizmendiarrieta, SINDE, para presentar el modelo inclusivo participativo como un elemento de aportación desde aquí al conjunto de estos nuevos planteamientos.